A comenzar, así que les agradezco la atención para iniciar. Muy buenas tardes, les agradecemos mucho su presencia y su conexión a través del canal YouTube y de Zoom. Quiero saludarlos a todos ustedes. Mi nombre es Ignacio Larrazábal, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Le damos la bienvenida a este seminario virtual Post-Pandemia, Gestión de Lista de Espera en Salud Pública. Este seminario organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y esto tiene una historia. Ante la realidad de las listas de espera en salud en nuestro país, el Ministerio de Salud y el BID solicitaron al Laboratorio de Innovación Pública de la UC diseñar un modelo de acompañamiento al paciente en espera. El LID ha trabajado en esto desde el año 2018 y elaboró un estudio que muestra la experiencia, que la experiencia de espera en el ámbito público se caracteriza por la falta de información adecuada para que los pacientes tienen sobre su diagnóstico y sobre el proceso de atención. A partir de esto se propuso un nuevo modelo de acompañamiento que pretende que la espera sea más beneficiosa para los pacientes. Sobre esto es lo que va a presentar más adelante Cristóbal Tello, y director de este Laboratorio de Innovación Pública, la UC, y nos va a mostrar los resultados de este estudio. Les quiero comentar de que este seminario está disponible desde mañana junto con las presentaciones de los expositores en el sitio web políticaspublicasuc.cl. Antes de comenzar, queremos entregarle algunas sugerencias para hacer mejor este encuentro. Todos los asistentes tienen silenciado el micrófono y apagada la cámara. Este seminario se está transmitiendo, como ya decía, en el canal YouTube de la Universidad Católica, UCatólica. Para hacer preguntas, los invitamos a hacerlo a través de este medio para que todos puedan leerlas. Al final del seminario vamos a tomar algunas de estas preguntas para hacerlas a los panelistas. Para una mejor visualización de las presentaciones, pueden hacer el clic sobre el video de la persona. Ahora sí, quiero dar inicio más formalmente a este seminario y vamos a proyectar un breve video sobre el tema que nos convoca. En el sistema de salud pública de Chile, hoy existen más de 2 millones de personas esperando por una consulta o cirugía. El tiempo promedio de espera es superior a 1 año y la experiencia de los pacientes es desinformada, fraccionada, impersonal e indigna. Para dar vuelta a este sistema de atención, hemos diseñado un modelo centrado en el paciente que lo acompaña a lo largo de todo su proceso, partiendo desde la atención primaria, explicándole su diagnóstico y detallando el proceso que recorrerá. Luego, en el nivel secundario, gestionando sus exámenes para que la primera consulta sea resolutiva. En caso de requerir cirugía, preparándolo con anticipación e informando sobre los cuidados necesarios para potenciar su oportunidad quirúrgica. Y finalmente optimizando los controles para que pueda regresar a su centro de salud de origen lo antes posible. De esta manera, el modelo reduce los tiempos de atención, optimiza el uso de los recursos de salud y mejora considerablemente la experiencia de los pacientes. Muchas gracias, es muy bueno el video, resume muy poco el trabajo que se ha venido haciendo. Agradezco el interés de todos los que nos están siguiendo. Quiero saludar especialmente al rector de la Universidad Católica, el doctor Ignacio Sánchez, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Quiero agradecerle, rector, su presencia esta tarde con nosotros, y me gustaría destacar que hemos hecho un trabajo en conjunto entre la Universidad y el Centro de Políticas Públicas en este tema, que a usted le preocupa mucho para el compromiso público de la universidad. Así que le agradecemos mucho toda su colaboración, todo su compromiso, y el rector nos ha estado apoyando durante toda esta crisis del COVID-19, manteniendo reuniones permanentes con alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana particularmente. Así que le agradecemos mucho, rector, su compromiso con todas estas iniciativas. Entonces escuchemos al rector. Bueno, muchas gracias, Ignacio. El primero que tengo que agradecer es la presencia del ministro Enrique París, porque creo que este seminario se honra de tenerlo acá, una persona que se ha preocupado durante su larga trayectoria como médico de la salud pública, desde el mundo gremial, desde el mundo universitario. Bueno, compartimos tantos años en la universidad trabajando en el departamento de pediatría. Así que muchas gracias, ministro, por estar acá y hacerse el tiempo. También quisiera saludar
a Yolanda Martínez, del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo aporte ha sido muy significativo a este proyecto. Un saludo muy especial a Ignacio Astorga, que desde Guatemala es uno de los panelistas, lo mismo que Paula Badregal, y quienes van a intervenir en este panel. A mí me parece que una primera reflexión es tomar el tema de cómo nos ha encontrado la pandemia a las universidades en su trabajo conjunto, no solamente entre nuestras instituciones, que hemos reforzado la tarea común que tenemos, en este caso junto al rector Ennio Vivaldi, trabajando en la mesa social, en que el ministro París estuvo desde su inicio con nosotros hasta que eh, tomó la función en el ministerio, y ahora ha estado en cada sesión actualizando la información y compartiendo con nosotros. Pero también las universidades hemos estado cada vez más en un contacto directo con el Ministerio de Salud, a través de evaluación de datos, a través de aporte en transferencia de investigación y desarrollo, a través de una tarea conjunta en el crecimiento de la gestión hospitalaria, el crecimiento de camas intensivas para atender la pandemia, etc. Me parece que también en la atención primaria, las universidades que tenemos, centros de resolución primaria, hemos estado muy en contacto con el ministerio, también con los municipios. Eso puede decirse que es uno de los aspectos positivos que sacamos de una situación de crisis de este tipo. Ahora, no cabe duda, y se ha hablado en la prensa en los últimos días, este seminario me parece que calza justamente con un tema muy de discusión, que todos los recursos que se han puesto en la pandemia y toda la focalización en ella ha ido necesariamente dejando pendiente una resolución muy importante de patología, que el mismo ministro París ha hecho llamados públicos a no dejar de lado, a no postergar en demasía, y ya poder retomarlos en la medida que la crisis sanitaria lo permita. Participé yo hace un año, un poco más, desde el 2018 se está desarrollando de manera conjunta en el BID, Centro de Políticas Públicas, y este laboratorio de innovación pública que hacía mención Ignacio al inicio, de este proyecto de acompañamiento de pacientes de consulta de especialidad. Me acuerdo perfectamente en el centro de extensión, en la sala colorada, es como lo tuviera presente ahora la visibilidad de unos ciertos paneles en que recorríamos las etapas de resolución y los algoritmos y los esquemas de una mejor resolución. Me pareció extraordinariamente importante haberlo visto en ese momento. Este laboratorio de innovación pública ha trabajado con el Departamento de Salud Pública, la Escuela de Medicina, con la Escuela de Diseño, viendo temas de cuáles son las falencias en información que tiene la población y cómo se puede solucionar, cuáles son las falencias en términos de acompañamiento de los pacientes, y ya eso se veía en el 2018, y por lo tanto el refuerzo que hay que hacer ahora en el impacto post-COVID me parece de la primera importancia para que estas listas de espera no crezcan y se puedan atender como se merece. Quiero destacar el trabajo que se ha hecho en este proyecto piloto de telemedicina en el Hospital Patriotado, donde se ha hecho una focalización y estudio de listas de espera en el CRS de San Ramón. Creo que son lugares muy específicos, de alta demanda, y que nos demuestran cómo se puede hacer este trabajo público-privado de la mejor forma. Me parece que en esta era, entonces, post-COVID, nosotros tenemos que reforzar estas tareas, aumentar el trabajo en conjunto con el Ministerio, poner toda la capacidad desde nuestra multidisciplina propia de las universidades, porque qué bonito es que trabaje medicina, de diseño, a lo mejor áreas de matemáticas, de ingeniería, en poner al día y poner todos los elementos posibles para mejorar las listas de espera. En este trabajo
el MinSal ha estado como un colaborador y un socio en esta tarea, y también quiero destacar el aporte del BID, que ha sido muy sustantivo y que me alegra muchísimo que hoy día estén aquí acompañándonos en este seminario. Todo esto, por supuesto, orientado a mejorar la calidad de vida de nuestra población, y en ese sentido la universidad siempre va a estar aportando desde nuestro conocimiento y desde nuestra posibilidad de investigación que representan los académicos de la Universidad Católica. Así que muchas gracias, ministro, muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias, Yolanda, por el aporte permanente del BID. Gracias, rector, por sus palabras. Quiero invitar ahora a Yolanda Martínez, quien es la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile. Como ya anticipaba, el BID es parte fundamental de este proyecto desarrollado por el Laboratorio de Innovación Pública, y gracias a ello fue posible. Por lo que para nosotros es muy importante la presencia de Yolanda con nosotros. Yolanda tiene más de 15 años de experiencia en políticas públicas de transformación digital. Yolanda, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy de verdad muy contenta de poder llegar a este punto. De las primeras iniciativas donde me tocó participar cuando llegué a Chile, fue justamente un taller para trabajar con los funcionarios sobre el resultado del levantamiento de información de la experiencia de usuario. Y lo recuerdo con mucho gusto porque es donde uno ve el trabajo del banco en acción, en ese proceso de co-creación de política pública, trabajando de la mano universidades, organismos multilaterales como el BID, agencias de gobierno, en un compromiso de utilizar y de poner lo mejor de la tecnología y de la evidencia en mejorar sustancialmente la experiencia de usuario, sobre todo en un tema tan importante como es la salud de las personas. En el momento en el que hoy estamos, si algo se ha visto retado, son los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Y Chile para la región es un gran referente. Todo lo que se genera y se trabaja en Chile en este espacio de co-creación es siempre un punto en el que todos los equipos de salud de la región preguntan y ven como un ejemplo a seguir. Y, por ejemplo, en el tema de atención a la crisis no ha sido la excepción. Nos entusiasma muchísimo poder compartir con todos los asistentes los resultados de este ejercicio. Lo más importante fue habilitar en este proceso de una nueva experiencia diferentes componentes en el diseño del servicio digital, entender muy bien también cuáles son los desafíos desde el interior de las instituciones, tanto para directivos como para funcionarios, y cómo se puede mejorar sustancialmente ese tiempo de espera, cómo se puede proveer información de manera sencilla, cómo se puede habilitar la telemedicina para poder tener tiempos más cortos, pero diagnósticos más certeros. El banco tiene una agenda muy potente de trabajo en Chile y en la región en materia de salud. Todas las cooperaciones técnicas se han ido a priorizar la respuesta de los países en atención a la crisis. Este proyecto me parece que cae ahora con resultados y evidencia y en un proceso de escalamiento, porque el trabajo ya se hizo, aporta mucho valor a la situación actual. Recursos de cooperación técnica que también se acaban de aprobar van a ir muy encaminados a alcanzar esta estabilidad, aprovechar al máximo las iniciativas y colaboraciones que tenemos, como lo hicimos con el Laboratorio de Innovación del Centro de Política Pública de la Universidad Católica, con otras redes, como es el Laboratorio de Gobernanza de la Universidad de Nueva York, que sacamos una serie de desafíos para atender la emergencia, actividades muy cercanas de transparencia, de uso de inteligencia para mejorar los servicios de redes asistenciales, así que muy entusiasmada, muy agradecida con el apoyo de la universidad, con el apoyo del laboratorio, con el compromiso de los especialistas, Ignacio Astorga, Patricia Jara, que está basada aquí en Chile. Poder llegar hoy a presentar los resultados es algo que nos debe de motivar mucho a todas y a todos, y siempre con el compromiso de seguir impactando, de seguir mejorando vidas, y de que este trabajo en equipo nos permita que iniciativas como este se hagan escalables, puedan ser replicables, no nada más en todo el territorio de Chile, sino a nivel región. Así que en ese sentido, muchas gracias por permitirnos ser parte de esta experiencia de cambio, de diseñar una nueva experiencia para las personas en algo tan clave como es su salud, y poder seguir experimentando y diseñando, co-creando nueva política
pública, gracias a los siguientes proyectos que estaremos impulsando de la mano de ustedes, junto con el equipo de MinSal, en materias como telemedicina e inteligencia aplicada a seguir mejorando los servicios de salud. Así que muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, Yolanda, por tus palabras. Quiero agradecer, ya se anticipó el rector, mucho también la presencia del ministro de Salud, don Enrique París. Sabemos que hay bastantes urgencias en nuestro país en estos días, así que le agradecemos que se haya dado un tiempo para estar con nosotros. El doctor París es médico cirujano de la Universidad Católica, fue 2 veces presidente del Colegio Médico y ha trabajado en el servicio público durante mucho tiempo. Tiene un largo currículum que me lo voy a resumir y aprovechar el tiempo suyo, ministro, con nosotros. Así que le doy la palabra sin más presentaciones. Gracias, ministro. Muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión organizada por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y para mostrar obviamente el trabajo del Laboratorio de Innovación Pública. Quiero saludar al rector Ignacio Sánchez, a don Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas, y a todas y todos los que están presentes. Durante esta pandemia ha ocurrido algo bien especial en el sistema de salud. Yo llegué no desde el comienzo, sino que más tardíamente al ministerio, pero es muy interesante lo que se ha producido porque se ha integrado la red pública con la red privada, con la red universitaria e incluso con la red de las Fuerzas Armadas. Esto ha creado un trabajo en conjunto que ha permitido sumar una cantidad muy importante de camas. Hemos tenido un aumento del 188% de la capacidad hospitalaria con respecto a la pandemia. El servicio o la red asistencial cuenta con 29 servicios de salud, 170 hospitales y 791 lugares de atención primaria a lo largo de todo Chile. Y como se adelantó hace un rato atrás, desgraciadamente, debido justamente al fenómeno que ha ocurrido con la pandemia, tenemos una cantidad importantísima de listas de espera. Y esta lista de espera, como alguien lo adelantó, decía en el video, en realidad, consultas de nueva especialidad, tenemos una cantidad en lista de espera de 1.965.283 pacientes y en cirugía 291.883 pacientes, es decir, más de 2 millones de personas, de pacientes, que están esperando atención. Además también el aumento, porque siempre han habido listas de espera en Chile, Yolanda me imagino que lo sabe, el aumento entre mayo del 2019 y mayo del 2020 es de un 365% de aumento en las listas de espera, lo cual obviamente es altamente preocupante para nosotros. Por lo tanto, el desafío es un desafío estratégico y en el cual agradezco mucho el trabajo que ha hecho el Centro de Políticas Públicas y el Laboratorio de Innovación. Nuestro desafío es recuperar y optimizar la producción hospitalaria con el fin justamente de responder eficaz y eficientemente a la demanda sanitaria. Y los objetivos estratégicos son resolver las listas GES retrasadas y vigentes, resolver las listas de espera quirúrgica y las consultas de especialidad, y fortalecer y optimizar los procesos ambulatorios y quirúrgicos en contexto de pandemia. Creo que va a ser un esfuerzo gigantesco, va a ser un esfuerzo que va a requerir obviamente la cooperación del sistema público y privado, universitario, de las Fuerzas Armadas, tal como lo hemos hecho, y ha sido virtuosa esa unión, porque ha demostrado que podemos trabajar en conjunto y obviamente aumentar enormemente la cantidad de camas que originalmente fueron dedicadas fundamentalmente al tratamiento de los pacientes con coronavirus, pero que a medida que la pandemia ha ido disminuyendo, afortunadamente hasta el momento, pero pueden haber rebrotes,
vamos a tener obviamente la posibilidad de atender al resto de los pacientes. También quiero recordar que en el tema odontológico tenemos una lista de espera bastante importante de más de 78.000 pacientes de espera en el tema odontológico, además del tema médico y quirúrgico. Así que agradezco que se lleve a cabo esta reunión, este seminario. Obviamente que agradeceré profundamente la entrega de las conclusiones o los documentos que broten de este trabajo, porque van a ser muy útiles para el manejo que tenga que desarrollar el Ministerio de Salud a través de la red, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en el manejo post-pandemia. El presidente de la República justamente nos ha pedido que tengamos un plan claro de manejo de la post-pandemia, tanto en medicina, cirugía, especialidades, APS y odontología. Así que estoy muy agradecido de participar en esta reunión y voy a escuchar atentamente las propuestas hasta el momento en que tenga que retirarme, pero agradezco también la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo y espero, Ignacio, que podamos seguir colaborando. La colaboración público-privada, además, para mí es fundamental, lo he dicho siempre, desde antes de que fuera ministro, y la colaboración con las universidades que tienen que hacer docencia, investigación y vinculación con el medio, que es justamente lo que estamos viendo ahora, es fundamental. Así que muchas gracias, don Ignacio Irarrázaval, por invitarme, y gracias, yo le digo en broma y en serio a Ignacio, rector magnífico, porque así se llamaban los primeros rectores de la Universidad Católica. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, ministro. Y ya nos había anunciado que tiene un compromiso importante en un rato más. Entiendo que el rector también se va a retirar en algún minuto. Esto va a quedar grabado en YouTube y colgado en el sitio web del Centro de Políticas Públicas a partir de mañana. Así que sin más presentaciones, quiero dar la palabra a Cristóbal Tello, que es el director de este Laboratorio de Innovación Pública de la UC, quien va a hacer la presentación, y después va a haber un panel de comentarios por Ignacio Astorga y Paula Bedregal. Cristóbal, adelante, por favor. Muchas gracias, Ignacio, y muy buenas tardes a todas y a todos los participantes de este seminario. En esta presentación yo quisiera responder a la pregunta de cómo poder informar y acompañar a las personas que están esperando por una atención en el sistema público de salud, y a la vez cómo ese acompañamiento puede contribuir a optimizar la gestión del sistema. Esta presentación se basa en el trabajo conjunto que hemos hecho en la Universidad Católica desde el Laboratorio de Innovación Pública, que es una iniciativa conjunta del Centro de Políticas Públicas y la Escuela de Diseño, y que hemos trabajado esta vez en conjunto con el Departamento de Salud Pública y la Escuela de Medicina. Este proyecto, como ya se mencionaba, ha contado con el valioso apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo, y aprovecho a agradecer en nombre de su representante a todo el equipo del BID que ha colaborado en forma increíble durante todo este proyecto. También ha contado desde un inicio con el apoyo del Ministerio de Salud, y agradezco, ministro París, que esté aquí acompañándonos. Este es un trabajo que partimos a fines del 2018, en ese entonces con el ministro Santelice. Continuamos con el equipo del ministro Mañalich y estamos muy contentos de poder darle continuidad a través suya a este trabajo. Y también quiero destacar la participación de los directivos y profesionales del Servicio de Salud Suroriente, donde hemos estado enfocando nuestro trabajo, sin cuya participación habría sido imposible el desarrollo de este proyecto. Lo primero que quisiera decir es que cuando uno aborda la espera en la salud pública, tiende a centrarse en los tiempos de espera. El ministro ya nos actualizaba las cifras, nos hablaba de más de 2 millones de personas que están esperando por consultas de nueva especialidad y por intervenciones quirúrgicas. Solo agrego que en el caso de las consultas de nueva especialidad, en el informe de marzo de este año, MinSal señalaba que el promedio de espera era de 379 días. En el caso de las intervenciones quirúrgicas, el promedio de espera es de 348 días. Y también había un aumento de las garantías GES retrasadas. A fines de marzo se reportaba casi 20.000 garantías retrasadas. Pero a veces los promedios esconden parte de la realidad. Entonces, si uno ve aquí el análisis que hicimos de los datos de espera del Servicio Suroriente, con cierre en agosto del año pasado,
puede ver a la derecha esa línea roja que marca el promedio de espera de ese minuto en el servicio suroriente, que hay muchísimas personas que esperan mucho más tiempo, ¿no? Y lo que es peor, agrega este segundo gráfico, es que con el tiempo las probabilidades de ser atendidas se reducen enormemente. En esa línea celeste que va por arriba, se ve que en los primeros días la probabilidad de ser atendido por un especialista, en el caso de las consultas de nueva especialidad, es bastante grande, pero al llegar al día 80 o 90, la verdad que las probabilidades de egreso de esta lista de espera por causal médica, es decir, por ser atendido, o por una causal administrativa, es casi lo mismo. O sea, el sistema tiende a preferir a los casos nuevos, y a quienes se va quedando rezagados, es probable que nunca terminen siendo atendidos, ¿no? Ahora, decía que la experiencia de espera es mucho más que el tiempo, y quisiera entonces, a través de invitarlo a recorrer el viaje de un paciente, graficar en qué consiste realmente la experiencia de espera, ¿no? En general, el viaje de un paciente parte en el nivel de APS cuando pide una hora, y un médico de un CESFAM, por ejemplo, al evaluarlo, determina que ese paciente requiere de ser visto por un especialista, y entonces genera una interconsulta con un especialista. En ese minuto el paciente recibe poca información sobre su diagnóstico o sospecha diagnóstica a esta altura, y casi nula información sobre el proceso que va a vivir. No tiene una idea de un tiempo estimado de cuánto va a durar esa espera, ni las etapas por las cuales va a pasar. También en este minuto hay una inadecuada priorización de las urgencias y casos complejos, los que muchas veces van en el mismo flujo de casos menos graves, y entonces con un inadecuado tamizaje de la urgencia. Al paciente lo que se le dice es que debe irse a su casa y esperar que lo llamen. No recibe más información, muchos concurren a los establecimientos secundarios o terciarios tratando de conseguir más información, pero en general siempre es la misma respuesta. Puede que su interconsulta haya sido declarada no pertinente en el establecimiento secundario, y muchas veces esas no pertinencias se pierden en el tiempo, y el paciente se entera varios meses después que ni siquiera ha ingresado en la lista de espera. Pero los que avanzan, finalmente se les agenda una hora, y el tiempo de demora en que se agenden tiene directa relación con las horas efectivas que los especialistas tienen para nuevos ingresos. En nuestro estudio constatamos que en general los especialistas destinan un 70% de su tiempo a controles y un 30% solamente a nuevos ingresos. Cuando ocurre la consulta, muchas veces poco resolutiva, ha pasado tanto tiempo que a veces los exámenes están vencidos o faltan exámenes, por tanto el diagnóstico no puede ser completado, y se inicia una nueva espera de ese paciente por completar los exámenes que han sido solicitados, hasta poder finalizar el diagnóstico, determinar el tratamiento, y pasar a los controles, ¿no? Muchos de estos controles a veces se mantienen demasiado tiempo en el nivel secundario. El paciente en algunos casos podría seguir siendo controlado en el nivel de APS, pero se mantiene acá atochando este nivel y reduciendo las posibilidades de nuevo ingreso. Cuando finalmente son derivados de vuelta al nivel de APS, la información que baja en la contrarreferencia es escasa, así que dificulta el seguimiento que se puede hacer con ese paciente agudo. Otra parte de los pacientes sigue su camino, sigue su viaje, porque requieren de una cirugía. En este caso se emite una nueva interconsulta para que lo vea un cirujano, hay una espera, finalmente lo ve el cirujano y va a hacerle exámenes prequirúrgicos para determinar si efectivamente puede operarse, hasta que finalmente se emite la interconsulta para cirugía, ingresando a esta segunda lista de espera, la de intervenciones quirúrgicas. Hay una nueva espera, hasta que es agendado por el equipo prequirúrgico, que le va a solicitar nuevamente exámenes, porque nuevamente, como ha transcurrido bastante tiempo, los exámenes que han vencido, y es necesario volver a revisar los distintos variables para determinar el pase médico. Y hay muchos pacientes que en este minuto quedan estancados, ¿sí?, por falta de oportunidad quirúrgica. Por ejemplo, nos encontramos a muchos pacientes con obesidad mórbida, que en este minuto se les informa que a menos que bajen de peso no van a poder ser operados, ¿sí?, perdiendo todo el tiempo que han recorrido hasta ahora, donde podrían haber hecho esfuerzos en reducir el peso y mejorar su oportunidad quirúrgica. Aquellos que obtienen el pase médico, entonces
ocurre la intervención y finalmente el alta, y nuevamente hay problemas en la información que se devuelve a APS al hacer la contrarreferencia. Como podemos ver a través de este recorrido, la experiencia de espera es mucho más que los tiempos. Evidentemente, una espera más larga es una peor espera, pero hay otros factores que también determinan esa experiencia. En primer lugar, la condición biopsicosocial del paciente y cuánto ésta interfiere en su vida diaria. Hay pacientes que viven la espera con mucho más dolor, por tanto una peor experiencia, pero hay pacientes que su estado de salud interfiere con sus posibilidades de trabajar, con su rol de jefe o jefa de hogar, con la posibilidad de estar al cuidado de personas mayores o menores o con su rutina diaria. Mientras más interfiere, es peor su experiencia. Otro factor importante es el acceso a la información. Mientras menos información tenga sobre su diagnóstico y sobre el proceso que vive, es peor la experiencia. También está afectada esta experiencia por la comunicación y trato que tienen con el personal de salud, que a veces es escasa y muchas veces percibida negativamente. Y por último, también es importante la experiencia de espera, la percepción de justicia que tiene el paciente. En la medida que entienda los criterios de priorización, va a poder comprender por qué hay otros que se atienden antes que uno. Pero cuando esos criterios de priorización no son claros o no son objetivos, más bien va a percibir el sistema como injusto. En base a estos factores que diseñamos un modelo para informar y acompañar a las personas durante este proceso de atención o proceso de espera por la atención. Y este modelo busca tres objetivos fundamentales. Primero, poder informar a los usuarios, informarlos sobre el diagnóstico y las prestaciones de salud, informarlos sobre el proceso que van a vivir, el tiempo estimado que van a esperar y en qué punto del proceso ellos van, de manera de hacerlo trazable. Segundo, poder monitorear el estado de salud, dado que va a ser una espera en general larga, es muy importante mantener un monitoreo adecuado a los pacientes de manera de identificar oportunamente posibles agravamientos que requieren actualizar la priorización y apurar la atención de esa persona. Y lo tercero que busca este modelo es mejorar la gestión y el acceso a las prestaciones de salud. Por una parte, a los exámenes previos a la consulta de nueva especialidad, de manera que estén listos y esa consulta pueda ser lo más resolutiva posible. Lo mismo previo a la intervención quirúrgica, y también el acceso a las prestaciones de salud complementarias que existen disponibles en el nivel de APS y pueden contribuir a mejorar la calidad de vida del paciente mientras espera. Este modelo se basa en el trabajo conjunto entre los tres niveles. Primero, instalando una unidad de acompañamiento en el nivel de APS, punto central donde poder informar y mantener monitoreado al paciente y conectado con los programas de salud complementaria. Unidad de acompañamiento que tiene que trabajar en conjunto y coordinadamente con los equipos de pre y post consulta en el nivel secundario, donde se gestiona las interconsultas, los exámenes y los controles. Y también en el nivel terciario con los equipos prequirúrgicos, en donde se debe gestionar coordinadamente la oportunidad quirúrgica, los exámenes y las intervenciones. Este modelo, nosotros teníamos la intención de partir piloteándolo en el Servicio de Salud Suroriente en marzo de este año, pero a raíz del COVID y de la cierre prácticamente completo de los establecimientos de salud, se nos hizo imposible poder implementar en forma completa este modelo. Y entonces tuvimos que rediseñarlo y centrarnos en el nivel secundario. Y lo que hemos montado es un piloto en el CRS Hospital Padre Hurtado, en conjunto con la Unidad de Salud Digital y el equipo del CRS, tomando como punto de partida una especialidad, gastroenterología. Esperamos las próximas semanas poder ampliarnos a otras especialidades, y hemos desarrollado este breve modelo, este simple modelo, que parte por actualizar la lista de espera. Hay pacientes que figuran nominalmente desde hace mucho tiempo esperando, y entonces hay una primera actualización, después de la cual solo el 60% de las interconsultas siguen vigentes. Aquellos que tienen interconsultas vigentes, entonces hacemos un contacto primero a través de un técnico en enfermería, y aquí surge un problema importante. Hemos logrado contactar solo un poco más de la mitad de los pacientes, porque el resto, sus teléfonos ya no son o no contestan, ¿sí? Hay un problema grave de contactabilidad de los pacientes que hace difícil ubicarlos a todos. Aquellos que son contactados y que nos manifiestan que todavía están esperando por la consulta con el especialista, ocurre un segundo llamado, esta vez de una enfermera, quien hace una evaluación clínica telefónica,
priorizando aquellos que requieren una teleconsulta a la brevedad o aquellos que pueden esperar en un segundo lugar para ser atendidos en teleconsulta. Entonces, aquellos que son derivados de teleconsulta, lo hacemos a través de canales remotos, vía un computador o vía un teléfono, a través de una videollamada, en una teleconsulta que dura en general entre 15 a 20 minutos y que, por supuesto, tiene dificultad que alguno de los pacientes no tiene los medios a través de los cuales contactarse, y entonces aquellos hay que esperar que sea posible retomar atenciones presenciales para contactarlos. En general, la gran mayoría de los pacientes que pasa por una teleconsulta requiere exámenes adicionales. El 88% hasta ahora de los pacientes ha requerido una orden de examen adicional, para la cual la oferta es insuficiente. Por tanto, hemos construido un algoritmo para priorizar la demanda de exámenes, algoritmo que combina no solo criterios clínicos, sino que también criterios sociales de priorización, de manera de ordenar la gestión de exámenes que necesita este conjunto de pacientes. Finalmente se completa el diagnóstico y control vía telemedicina, y ya estamos buscando generar los incentivos para la contrarreferencia. Este modelo que he presentado, que todavía está en desarrollo, tiene algunos hallazgos preliminares que consideramos valiosos y útiles a la hora de ir retomando las atenciones en el sector público de salud. Lo primero que habría que decir es que es urgente mejorar la contactabilidad de los pacientes. Si ni siquiera podemos llamarlos, es difícil poder llegar a todos quienes están esperando por una consulta o por una intervención quirúrgica. Segundo, es necesario actualizar y priorizar la lista de espera. Y esa actualización tiene que ser en base a contacto con el paciente. No es suficiente los datos que tiene el sistema público de salud, que muchas veces no son insuficientes y están desactualizados. Ese contacto inicial también es clave para evitar viajes innecesarios a los establecimientos de salud, lo cual va a ser especialmente crítico en los próximos meses, de manera de evitar aglomeraciones en los establecimientos de salud. La primera teleconsulta, por su parte, permite activar tratamientos iniciales, solicitar exámenes y complementar la priorización inicial, priorización que, como decía antes, tiene que incorporar no solo factores clínicos, sino que también sociales y el tiempo de espera, de manera a hacer una priorización integral de los pacientes. Hay que agregar que, así como el ministro nos hablaba de la importancia de la gestión integrada de la red, también es importante la gestión de los casos, hacerle seguimiento a las personas, lo cual no solo mejora la experiencia del paciente, sino que también permite optimizar la gestión de la salud, optimizar la asignación de los distintos recursos que siempre van a ser escasos. Y por último, habría que agregar que el uso de la telemedicina permite aumentar las horas efectivas de especialistas para nuevos ingresos y también reduce los costos de transacción para los pacientes. Por tanto, es un recurso valioso que no deberíamos solo usarlo en contextos de pandemia, sino que debiera permanecer en el sector público de salud cuando volvamos a situaciones de mayor normalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristóbal, por tu presentación. Muy, muy interesante este proyecto, así que felicitaciones. Les reitero que esto va a estar disponible a partir de mañana en el sitio web de Políticas Públicas, uc.cl, y ahora vamos a tener un rato de intercambio y de conversación con dos personas muy importantes que nos acompañan y que les agradecemos mucho. También les agradezco a los que ya han estado subiendo algunas preguntas a través de YouTube. Se pueden hacer preguntas ahí en el costado derecho, así que suban las preguntas nomás. Y quiero, sin más, introducir a un primer comentarista, que es Ignacio Astorga, que es especialista líder de salud de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo. Ejerció como jefe de División de Inversión y Desarrollo de la Red Asistencial del Ministerio de Salud en Chile, coordinador del Programa de Regionalización de Bancos de Sangre y asesor del Departamento de Concesiones en Salud. Él es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Administración, MBA, también de la Universidad Católica. Ignacio, para que escuchamos tus comentarios. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quiero saludar primero al rector de la universidad, Ignacio Sánchez, y a la representante del banco en el país, en Chile, digamos. Estoy hablando desde Guatemala, a Yolanda Martínez, por, digamos, dar las condiciones para que se dé este encuentro. Asimismo, a los colegas panelistas y a todas las personas que nos están siguiendo por Zoom o por YouTube, ¿ya?
Yo tengo una breve presentación, un poco para focalizar algunos de los conceptos. En primer lugar, aquí vamos. En primer lugar, ¿se ve? Sí. Ok. Bueno, en primer lugar, quiero dar un poco de contexto. Para el banco, el tema de la atención electiva programada es uno de los elementos, o no, uno de los macroprocesos de la organización y gestión en red. Y en esta perspectiva, el paraguas que nosotros identificamos es cómo aseguramos la continuidad de la atención electiva. El modelo tradicional que hemos visto, que tenemos una atención primaria y una atención especializada o secundaria, terciaria como continuo, son los componentes. Sin embargo, el dilema es cómo aseguramos ese flujo, cómo aseguramos que la persona que requiera algún tipo de cuidado, de mayor especialización, que no sea posible dar en atención primaria, lo pueda recibir. Y eso es un poco el contexto. En primer lugar, y en realidad cuando yo vi las primeras presentaciones que hizo Cristóbal el año pasado, me parece, me sorprendió gratamente por la completitud del análisis que se hizo. Es decir, ahora presentó un resumen, pero en realidad hace una apertura de cómo todo el proceso, ¿ya?, que uno habitualmente efectuaba en forma muy resumida, ¿ya?, en términos de lo que tenemos hoy día en producción o demanda y lo que uno tiene como consultas de especialidad, y hace un balance solamente, ¿ya? En ese sentido, el tema de la experiencia de usuario es algo que ha ido cobrando cada vez más relevancia. La primera línea que les tengo aquí, que es el 70% de la población, sector público-privado en Chile, identifica que la atención oportuna es un derecho, ¿ya? Y es un tema que es bien importante, porque por otra parte, lo que viene después es que la primera causa de malestar y percepción de falta de esos derechos es o la atención, digamos, no oportuna o no puntual. Es decir, efectivamente, el tema de las listas de espera pasa a ser un motivo, digamos, de malestar social, cosa que en Chile hoy día es súper sensible. Y este es un estudio que hizo la Super de Salud en el año 2015, ¿ya? Es decir, no es de ahora, es de 2015, tal vez hoy día los números serían posiblemente parecidos, ¿ya? Y en ese sentido, las malas experiencias de la población son un problema de salud pública, ¿ya? Es un tema que finalmente empieza a configurarse de esa manera, digamos, no solamente el problema de salud, sino que la percepción de cómo yo me aproximo, ¿ya? Hemos escuchado de lo que comentaba Cristóbal, de cómo las personas sufren de distintas formas algún problema crónico que no es atendido, alguna condición que no es resuelta con anticipación, y eso genera una situación de malestar que puede llevar a prácticas inadecuadas, costos adicionales, etc. Y lo eleva a ese nivel. En este sentido, las recomendaciones para mejorar la experiencia, ¿ya?, no son solamente aplicables a este ámbito. Uno podría que son aplicables a un ámbito más amplio, ¿ya? Y ahí está todo el concepto de cuidado centrado en el paciente, ¿ya?, que sería como el ámbito donde se circunscribe por lo menos este tema. Y en este sentido, nosotros tenemos un marco conceptual, por lo menos para todo lo que es la continuidad de atención, que incluye 4 ejes principales. Uno es el tema de la experiencia de los usuarios que ya comentamos, otro es el análisis y la mejora o expansión de los procesos asistenciales, y hay otros 2 temas que están coligados, que los voy a describir un poquito más adelante. Uno es la gobernanza del proceso, ¿ya? Es decir, ¿quién se hace cargo de esto, ¿ya?, y lo organiza, y lo supervisa, y lo ejecuta, ¿ya? Y lo otro, que en caso de chileno es muy relevante, ya que Cristóbal no lo mencionó, pero que sí fue uno de los problemas clave, es que sin perjuicio que Chile gasta muchos recursos en sistemas de información, si no hay un sistema de información integrado, ¿ya?, sin costuras entre ellos, que efectivamente puede transferir data y no solamente imágenes, hay problemas. En ese sentido, para que esto funcione, tiene que haber un sistema de información integrado, ¿ya? Si yo tengo distintos sistemas que no dialogan informáticamente entre sí, esto es bastante complicado. Bueno, dicho lo anterior, dentro de los trabajos que nosotros hacemos a nivel regional es el tema de planificación y desarrollo de DRL. Y este cuadro muestra el resultado de un taller, ¿ya? Esto es el resultado de un taller con funcionarios públicos provenientes de ministerios de salud o de seguro social de aproximadamente 12 o 14 países de la región, en que le preguntamos por 3 atributos vinculados a la red electiva. Primero,
si el país contaba con sistemas de referencia y contrarreferencia operativo, si había un agendamiento centralizado de las citas o desde el origen, ¿ya? Y si había un seguimiento de la cita del gestor de red. En ese taller nosotros no preguntamos si había gestión de listas de espera, porque no lo teníamos tan fresquito en esa pregunta. Pero para nosotros, claramente, este tema del seguimiento de las citas del gestor es un proxy. Lo que no hemos encontrado en muchos países, ¿ya? Obviamente aquí los colores, digamos, del semáforo nos indican positivo, neutro y negativo del rojo, que no existe. Vemos que el principal es que no existe el seguimiento de cita, y en ese sentido son escasos los países que tienen un registro y gestión de listas de espera. En la región ya tenemos algunos países, digamos, como el caso de Colombia, por lo menos, como tiene un modelo más atomizado, la Secretaría de Salud de Bogotá tiene un modelo bastante interesante en seguimiento, pero es algo que no es común. Tenemos algunos países de la región donde es muy diverso el tema, ¿ya? Donde ni siquiera hay agendamiento de citas, es decir, donde el que llegó obtuvo un número y si no lo alcanzó, vuelve al día siguiente, ¿ya? Y ese es un fenómeno que se nos repite en algunos países, especialmente los que tienen sistemas de salud más débiles. En resumen, a nivel regional, este es un tema que está al debe, ¿ya? Hay experiencias aisladas, focalizadas, con problemas específicos. Lo mismo, estaba recordando un caso en Argentina, ellos tienen un sistema bien interesante para el manejo de mujeres con algunos tipos de cáncer también, ¿ya? A diferencia de los países de la OECD y especialmente de la Unión Europea, donde para ellos la métrica de los tiempos de espera es una métrica de política pública, ¿ya? Es decir, hay países donde efectivamente, los que tienen modelos un poquito más complejos, donde efectivamente pasa a ser una métrica de monitoreo continuo. Bueno, quería detenerme un minutito, un par de minutos, en el tema de la optimización de procesos. Sin perjuicio que la dimensión de los pacientes es muy relevante, lo ideal sería que no existieran espera, ¿ya? Eso sería lo ideal. Sin embargo, entendemos que por el modelo digamos, de atención de salud, donde tenemos sistemas, digamos, de referencia y contrarreferencia, y donde vemos que la atención especializada no ha tenido la misma expansión que lo que es atención primaria, este tipo de desbalances se van generando. Entonces, justamente como digo, el MBA hace mucho tiempo atrás, nos tocó hacer el trabajo en términos de analizar las listas de espera, ¿ya? En el Hospital El Salvador. Y lo que encontramos ahí fue muy interesante. El Servicio Oriente en ese momento tenía ya un sistema informático de derivación de atención primaria, con lo cual estaba como bastante bien calibrado en algunos procesos. Sin embargo, vimos que había posibilidad de optimizar la demanda de atención primaria. Si se optimizaba la derivación, era posible disponibilizar, por decirlo de algún modo, el equivalente al 9% de la producción de consultas de especialidad. Ese es un punto desde la atención primaria. Es decir, veíamos que al menos la referencia de atención primaria era bastante pertinente. Sin embargo, había un conjunto de otras acciones, digamos, que eran necesarias realizar en el hospital. En el primer lugar está la optimización de las horas contratadas de los especialistas. Tal como decía Cristóbal, destinan un 30% en promedio a las consultas y un 70% a las otras actividades. Sin embargo, eso es muy variable por especialidad, ¿ya? Y observando y trabajando con los jefes de servicio veíamos que era posible incrementar un 10%. Lo otro, si se modificaban el tiempo que se destinaba a consultas nuevas y controles, que era la principal contribución, aquí podría incrementarse un 25%. La reducción de los controles, había en algunas especialidades una cantidad de controles que eran innecesarios, que eran principalmente repetir recetas, y lo otro que también surgió como relevante era la optimización de inasistencia de los pacientes. Y vimos, digamos, analizamos, digamos, en términos con el grupo y con algunos especialistas, cuál era el esfuerzo de gestión y cuál era el impacto. Claramente hay algunas medidas que son, digamos, esfuerzos de gestión de distinta naturaleza, habían algunos que eran de tipo bajo, que eran cosas más de tipo administrativo y otras más complejas, y cuál era el impacto. Y aquí obviamente la que podía tener mayor contribución en términos numéricos era esto. Bueno, aquí voy. Es decir, hay antecedentes que permiten hacer esa sintonía. No solamente incorporar más recursos, que posiblemente se requieren, y obviamente se requieren especialmente alguna especialidad, pero también es importante ver lo que está pasando. La pregunta ahí, ¿ya? Y que va a estar vinculado con el tema de la gobernanza, es ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pide cuenta que la atención primaria funcione bien? ¿Quién le pide cuenta que el hospital optimice su disponibilidad de recursos? ¿Ya? Eso en términos muy macro y operativos. Sin embargo, esto es bastante antiguo, 2004, posiblemente con el GES ya en régimen algunos temas pueden haber cambiado, pero las categorías de análisis siguen siendo pertinentes. Adicionalmente,
uno observa, y tal como decía Cristóbal, la inclusión de la telemedicina y la telesalud, que ha sido una obligación en estos tiempos de pandemia, son una fuente muy importante de optimización, ya sea de llevar la atención más cerca de la atención primaria o del domicilio de las personas, ¿ya? Ahí, no sé si hay encuestas sistemáticas, pero por conversaciones con colegas, me han indicado que más o menos entre un 20 o un 30% de las consultas ellos ya las están resolviendo a través de este tipo de tecnología, ¿ya? Que si uno lo pone en la ecuación, empieza a decir, mira, en realidad aquí hay una oportunidad importante. Y el último aspecto, que posiblemente es el más relevante, porque es el que tiene una aproximación sistemática a temas de productividad, en listas de espera consulta de especialidad y en lista de espera quirúrgica, que fue todo el estudio que llevó a cabo la Comisión Nacional de Productividad, que establece un conjunto muy grande de recomendaciones con análisis de costo-efectividad, y que es pertinente que el Ministerio lo tome como propio, ¿ya? Porque incorpora temas muy operativos, ¿ya? Y que están muy bien parametrizados. Aquí reflexionando, y me gustó mucho escuchar la presentación del ministro, porque cuando preparaba esto, yo dije, a mí hay un caso, yo estoy en Chile hace bastante tiempo fuera, digamos, estoy hace 6 años fuera, obviamente estoy en contacto, y he hecho seguimiento un poco de la respuesta COVID, ¿ya? Y focalizándome exclusivamente en todo lo que es la gestión de las camas críticas, sin pronunciarme en los otros aspectos, ¿ya? Me ha tocado ver que han ocurrido cosas muy interesantes, ¿ya? Efectivamente aquí se observa una gestión en red, es decir, el concepto, y que yo me he dado cuenta que de repente lo ocupan de forma bastante tímida, aquí la gestión de las camas críticas es en red, ¿ya? Es decir, esta cosa que se diga, no, es que el hospital X está colapsado, no cabe más, bueno, ok, está colapsado, movemos a ese paciente a otro lugar, ¿ya? Pero ¿por qué se puede hacer? Porque, primero, se está parado desde la autoridad sanitaria, ¿ya? Es decir, hay una autoridad que conlleva aspectos de autoridad, efectivamente, pero también que concita voluntades y junta voluntades. El ministro habló del trabajo integrado en sector público, privado y Fuerzas Armadas, ¿ya? Que obviamente es la respuesta adecuada. No todos los países tienen respuestas de ese tipo, es bien importante en el presente, y eso es una fortaleza. Pero ¿cuáles son los elementos clave? Primero, sistema de información nacional de casos y recursos. Es decir, entiendo dónde está la demanda, dónde está la oferta. Expansión y optimización de la oferta asistencial. En muchos casos ha sido camas nuevas, pero en muchos casos ha sido la reconversión de la misma red para dar cuenta de esto, ¿ya? Y en tercer lugar, el efecto es que se movilizan equipos y pacientes por el país. ¿Qué es lo que ha permitido eso? No llegar a la situación de colapso donde sea necesario, digamos, discriminar por atención, ¿ya? En términos agregados. La pregunta es, estos principios, sistemas, información que me junte oferta y demanda, expansión y optimización de la oferta, movilización de equipos y pacientes en forma coordinada, ¿es solamente pertinente para la emergencia? ¿Es solamente pertinente para las camas críticas? ¿O uno puede pensarla para algo más? Y esta es la última lámina. Básicamente, ¿cómo se escala una estrategia así? Y este es un tema bien importante. En general, en casi todas partes la dualidad está entre atención primaria, hospitales, ya pongamos atención secundaria e intermedio. Sin embargo, finalmente vemos, y en estos casos, es que aquí se requiere un trabajo integrado, se requiere que la atención primaria haga su trabajo, toda la parte especializada y los hospitales hagan su trabajo, pero que exista una amalgama entre ellos. Es decir, podemos llevar desde la perspectiva del usuario, un poco lo que nos comentó Cristóbal, la información, el monitoreo, gestión de citas para mejorar la experiencia del usuario. Podemos aplicar instrumentos para optimizar procesos asistenciales en los puntos de atención, ¿ya? Atención primaria, hospitales, centros de atención secundaria. Pero sin embargo, el diseño y la implementación final va a depender, en primer lugar, de la gobernanza. ¿Desde dónde me paro para ordenar esto? ¿Me paro en el establecimiento? ¿Me paro en el servicio? ¿En una región? ¿Macrorregión? ¿País? ¿Desde dónde me paro? Porque eso va a ser mi optimización. Quizá una provocación diría, ok, si yo miro esto, desde el punto de vista de la provisión de servicios, ¿es pertinente tener la cantidad de servicios que tenemos? ¿Ya? O lo que uno observa hoy día, en el tema COVID, me da lo mismo si hay un servicio que está colapsado en la medida que tenga otro que le dé soporte. Uno podría pensar lo mismo, ¿ya? Esto se ha hecho para el tema del GES, se ha hecho en COVID también. Pero la pregunta es, ¿podemos escalarlo a otros ámbitos? Y nuestra respuesta como banco en general, sí, uno tiene que pensar las redes de prestaciones electivas como esta, de urgencia,
todo lo que son redes de soporte, banco de sangre, laboratorio de rutina, lectura de imágenes, servicios de apoyo, y los mismos temas de pedir cuentas a los establecimientos de salud de una forma más integrada. Y obviamente esto pasa por el tema de los sistemas de información. Justo se congeló la imagen del doctor Astorga desde Guatemala. Esperemos que recupere la señal. Si no, vamos a continuar con Paula Bedregal. Estaba terminando en todo caso su presentación, así que parece que no vuelve la señal. Así que vamos, le agradecemos al doctor Ignacio Astorga y después en el momento de las preguntas le vamos a dar unos minutos por si es que quiere cerrar su presentación. Entonces, para no hacer esperar a los participantes, tenemos más de 400 personas que están conectadas a través de YouTube y Zoom, así que le agradecemos mucho. Hay un chat ahí muy dinámico, mucha conversación y preguntas. Ojalá que Cristóbal, Paula y todos lo puedan ver. Porque hay mucha actividad ahí, y quiero presentarle entonces a Paula Bedregal, que va a comentar ahora también la intervención de Cristóbal Tello. Ella estudió medicina en la Universidad Católica de Chile, especialista en salud pública y en medicina familiar del niño, hizo un magíster de salud pública en epidemiología, es doctora en psicología y se desempeña fundamentalmente en el área de investigaciones políticas de servicios de salud con énfasis en salud materno-infantil. En fin, tiene un largo currículum, así que me lo voy a abreviar un poco, Paula, disculpa, para escucharte, que es más importante que escuchar tu currículum, espero. Adelante, Paula, gracias. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Bueno, el rector se fue, pero qué bueno que haya estado con nosotros acompañándonos el rector Ignacio Sánchez, el ministro, por cierto, hacerse el tiempo para estar con un tema que es realmente relevante para el país, y agradecer al BID por toda la cooperación en el caso de Yolanda y la presentación muy interesante que nos hizo Ignacio. Yo quiero quizás presentar una cosa muy cortita, pero hacer algunos comentarios. Voy a ir a... No sé si lo puedo compartir. ¿Ahí se comparte? Ya, voy a agrandarlo nomás. Bueno, como dijo Ignacio, y han dicho todos, qué duda cabe que la experiencia COVID nos deja un desafío tremendamente relevante, no solamente en listas de espera y en lo que ha sucedido, sino para repensar nuestro sistema de salud. Lo que ha pasado en términos de reestructuración de las redes para dar cuenta, ¿no es cierto?, de la demanda a propósito del tema COVID, nos ha mostrado que es posible trabajar de manera coordinada, cosa que ya se había hecho en parte en las campañas de invierno anteriormente, sobre todo en el sector público, pero ahora ver la integración público-privada como más claramente y operando de manera centralizada ha sido verdaderamente una experiencia interesante. Así que yo creo que esto nos deja la puerta a repensar el sistema de salud, su estructura, y básicamente a tomarnos en serio lo que ya dice todos los planes de salud del ministerio y programas desde hace mucho tiempo, que es la estructuración de una red integrada de servicios de salud, ¿no?, en esta mirada de la OPS. Pero yendo al tema que nos convoca en particular, yo solamente este pantallazo lo que quiero mostrarles es que en este momento nosotros sabemos que hay una lista de espera, pero además yo quiero hacer énfasis en que hay una demanda que está contenida a partir de la información que se observa acá. Si ustedes se fijan acá, este es el número de atenciones que presta el sector público de salud en atención primaria en el área de los programas de salud mental. Ustedes ven que ahí van las cifras más o menos parecidas, esto es del dashboard del Ministerio de Salud, datos públicos, y aquí vamos a la fecha en el año 2000. O sea, se han reducido las prestaciones entregadas o las atenciones entregadas en el programa de salud mental de manera tremendamente relevante. Nosotros sabemos que este es un temazo, además, en lo que se nos viene a propósito de COVID, ¿no? Y esto también lo podemos ver en términos de los ingresos, o sea, no solamente son el número de atenciones, que son las personas que pudieran estar en los programas, sino el número de ingresos de personas a los programas de salud mental también han caído. Esto que les muestro yo para salud mental sucede prácticamente en todos los programas de atención primaria. O sea, nosotros, además de la lista de espera, que ya sabemos que existe, porque hay una demanda que no ha sido satisfecha en los niveles superiores, tenemos una demanda contenida antes de que lleguen a atención primaria, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que tener en consideración.
A mí me parece que es urgente, yo quiero aterrizar bien a lo que estamos viviendo, que vamos a tener que, si bien reconvertimos a propósito del COVID, vamos a tener que desreconvertir o volver a la situación habitual en los establecimientos de salud. Y para eso hay que generar un plan de contingencia que tiene que ver con la nueva forma de atender en un ambiente COVID, en que además vamos a tener rebrotes. Y eso lo tenemos que tener claro. Y además vamos a tener que tener claro otra cosa, ¿no es cierto? Que lo que hagamos va a tener que ser gradual en términos de satisfacción de la demanda, va a tener que ser flexible, porque vamos a ver estos rebrotes que pueden que hagan que algunas condiciones en algunas comunas o ciudades sean distintas, va a tener que ser priorizado, va a tener que ser transparente frente a la ciudadanía y muy bien informada a propósito del tema de los usuarios que muy bien nos comentaba Cristóbal, y además va a tener que ser pertinente a las condiciones epidemiológicas que estemos viviendo. O sea, vamos a vivir un periodo de transición más o menos importante. Y ahí hay algunos diagnósticos que son necesarios. Tiene el tema del requerimiento en infraestructura y los centros que tenemos, ¿no es cierto? Cómo vamos a articular esta demanda, oferta público y privada, la centralización, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tenemos? Porque acordémonos que vamos a seguir con COVID, algunos lugares no van a poder prestar las atenciones que prestaban, y cómo vamos a tener que tener medidas de distanciamiento social al interior de los centros de salud. O sea, no podemos imaginarnos una sala de espera como la que tenemos ahora, la que teníamos antes, para partir solamente mencionándole algunos elementos. También vamos a necesitar requerimientos en equipamiento. Sabemos que en este momento ha habido un esfuerzo tremendo de los equipos por trabajar con estrategias tele, y el tema, por ejemplo, de la disponibilidad de teléfono, es una cosa súper sencilla para la contactabilidad, etcétera, hay que resolverlo más o menos rápido. Yo sé que algunos servicios lo están haciendo, pero esto tiene que ser mirado con verdadero detalle, sobre todo para los lugares más remotos en que hay menos contactabilidad. Hay lugares en que los computadores tampoco están operando de la manera que debieran para todos. Entonces, el requerimiento en equipamiento hay que revisar. El requerimiento en personal también, ¿no? El tema de la seguridad de las personas es importante para prestar y para dar cuenta de la atención, sobre todo porque hay en algunos sectores bastante temor de los equipos de salud en cómo se va a hacer una buena atención en esta vuelta, digamos, en el paso a paso. Los requerimientos legales y organizacionales, ¿no? Las prestaciones tele en FONASA, modalidad libre elección y modalidad institucional. Ya vemos que hay algunos aprontes del Ministerio en este sentido, que es muy bueno, porque antes no estaba en modalidad institucional reconocida la prestación tele. Pero no solo teleconsulta, sino el uso de las videollamadas, ¿no? El fonoconsulta. O sea, hay todo un mundo que ya se está, desde el Ministerio, estructurando como para generar criterios de calidad también, y de trabajo a estas acciones que tienen que ver con la modalidad tele. Y por cierto, el apoyo financiero. Este elemento de urgencia, la buena noticia que he podido recabar en el ámbito público es que ya existen ciertas guías o orientaciones prácticas para los servicios que debieran estar bajando prontamente, y eso nos va a ayudar a poder organizar esto que se nos viene. Sin duda nuestros pacientes es el eje del sistema, y nuestros pacientes deben ser el eje. O sea, la atención es centrada en el usuario, es un elemento de calidad, y eso lo sabemos hace mucho tiempo. Por lo tanto, el manejo de los pacientes en espera debe ser un tema a considerar. Y considerar también que los usuarios en este momento están en una condición también de mayor vulnerabilidad. Lo que teníamos antes, que era de vulnerabilidad, se ha sumado una mayor vulnerabilidad por el hecho de la pandemia. Yo quisiera hacer énfasis en esto porque ya lo estamos viendo en algunos casos, en algunos reportes de algunos servicios de salud, ¿no? También tenemos que tener claro que hay algunos elementos que se están haciendo ya desde los servicios de salud con los recursos propios para ir a identificar a aquellas personas, ¿no es cierto?, que estando en situación de espera o en situación con el sistema de salud. O sea, todo trabajo con los actuales pacientes que tenemos de recontacto, que es muy importante, ya lo mencionaba Cristóbal, a partir de las listas de espera, pero que va más allá incluso de las listas de espera.
Ahí hay esfuerzos que yo creo que desde el nivel primario se pueden aprovechar a propósito de toda la estrategia de trazabilidad y ¿cómo se llama?, de testeo, trazabilidad y, digamos, y aislamiento que se está haciendo, donde hay una apuesta muy importante en el trabajo en la comunidad que pudiera rescatarse precisamente para el recontacto de estos pacientes que pudieran ser más vulnerables y que requerían de atención o están en espera y no lo hemos podido contactar. Dos conceptos de mecanismos de atención que ya se han dicho, simplemente para reforzar que hemos aprendido que la telemedicina es posible y es muy deseable. Hay grupos médicos que todavía las universidades tenemos un rol muy importante en actualizar y capacitar a los profesionales de la salud de las diversas disciplinas que lo conforman en los elementos que implica hacer una buena, en todas las estrategias tele, ¿no? Porque no es solamente la teleconsulta, hay muchas más, ¿verdad? ¿Cómo se hace bien? ¿Cuáles son las características de una buena interacción con el usuario a través de una interfase? ¿Cuáles son los resguardos de calidad, etcétera? Porque yo creo que es una de las herramientas que, como mostró Cristóbal en el piloto, son fundamentales para poder ayudarnos a reducir los tiempos de espera, ¿no? Probablemente no para todos, pero sí, sobre todo para algunas, podríamos decir, prestaciones que son medio basura, que son estos controles reiterados por solicitud de examen, etcétera, que se pueden trasladar a prestaciones del tipo de carácter tele, pero siempre resguardando que no tenemos, hay que resolver el tema de la estructura de contacto que tenemos, que es una cosa previa con nuestros pacientes. También el apoyo a algunos de para resolución de lista espera ahora, lo que se nos va a venir, también vamos a tener que tener atenciones presenciales, es evidente. Y aquí yo quisiera hacer un llamado quizá una apuesta un poco de interés por parte de las universidades en colaborar. Yo creo que hemos visto a propósito de la pandemia como un interés genuino en poder ayudar y colaborar en lo que está sucediendo. Y yo creo que eso no debiéramos perderlo, porque es un tema de solidaridad entre los diversos actores sociales que estamos en esto, ¿verdad? Y yo creo que en este tema de la gestión de la espera, quizás podríamos pensar en qué rol pudieran tener los estudiantes de las carreras de la salud en colaborar con ciertos elementos que tienen que ver con la espera y que nos permitan optimizar en algunos servicios en particular. Esto lo hemos planteado varias veces, se está planteando, de hecho, por las universidades, y los dejo solamente como un elemento que nos puede ayudar, sobre todo porque nosotros tenemos que considerar que estamos en una condición en que, pese a la integración, por ejemplo, de camas, tenemos déficit de camas, pero también tenemos déficit en personas, en particular en algunas áreas de profesionales de la salud, a lo largo de todo Chile. Más a largo plazo, por cierto, para los tiempos de espera hay que tomarse en serio lo que hablamos de la reestructuración de la red de atención, lo dijo Ignacio Astorga, lo dijo el ministro, lo dijo de alguna forma también Cristóbal, es fundamental, y obviamente la gestión de procesos es clave, como se ha señalado. Yo solamente quisiera terminar diciendo, porque son estos algunos elementos que quisiera subrayar solamente, es que lo que hay que tener claro es que la espera, siempre va a haber espera en salud. El tema es cómo hacemos que esta espera sea una espera informada, sea una espera transparente y por detrás, ¿no es cierto?, de lo que el usuario ve, tengamos claridad que nuestro centro es el usuario y que podemos hacer los buenos sistemas de información y voluntad de cooperación entre los diversos actores. Yo creo que la experiencia COVID nos ha mostrado que es posible, que podemos pelearnos entre medio, pero que es bueno de repente pelearse para hacer ver algunos puntos, pero siempre y cuando tengamos como norte esto que es dar cuenta de una demanda que además es, como dijo el doctor Astorga, es una demanda social muy sentida. Nada más quisiera comentar, Ignacio.
Muchas gracias, Paula. Tenemos de vuelta al doctor Astorga. Me comentaba ahí por el WhatsApp que había una tormenta en Guatemala, así que eso les cortó la luz. No sé si quieres terminar tu presentación, doctor Astorga, y damos paso rápidamente a unos minutos de preguntas. En realidad, sí, pero no, en realidad yo justo estaba en la última lámina, me estaba despidiendo y se cortó la luz. Aquí estamos con una tormenta eléctrica y se cortó la luz en la ciudad, así que, pero alcancé a presentar todas las ideas por lo menos, así que muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Entonces, tenemos algunos minutos, la idea es cerrar el seminario a las 6:30, así que tenemos unos 15 minutos. Hay muchas preguntas, les agradezco mucho a todos los que han interactuado a través de YouTube, comentarios entre ustedes, entre los participantes, así que muy bienvenida esa interacción, les agradecemos mucho, y yo voy a tratar de tomar algunas ideas, puede que no sea lo más justo las preguntas que yo destaque, así que les pido, y aquí bienvenido tanto Cristóbal como Paula como Ignacio. Un tema que se toca ahí, 2, 3 personas tocan, es el tema de la normativa de las listas de espera. No sé si eso es un factor incidente o no, se habla de que la normativa viene desde el año 2011, que no está puesta al día, en fin. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, este modelo que se está proponiendo, Cristóbal, desde el Laboratorio de Innovación Pública, tiene una limitante o no, puede actuar con la normativa actual? ¿Hasta qué punto la normativa actual es un impedimento para la operación de estas mejoras que ustedes están proponiendo? Yo diría, por supuesto, que la normativa requiere ser actualizada, evidentemente. El punto central, creo, es desde dónde se hace esa actualización. Un camino a hacerlo desde la organización, ¿no? Mirando desde el sistema. Y otro camino que el que tratábamos de mostrar en esta presentación es mirándolo desde el paciente, ¿no? Y la verdad es que lo que falta en nuestro sistema público de salud es rediseñar los procesos desde el punto de vista del paciente. El paciente se lo fragmenta todo el tiempo, ¿sí? De hecho, se habla de eventos y los mismos pacientes tienen más de una patología y se los trata por carriles distintos, unos van más rápido, otros van más lento. Cuando tienen varios exámenes, unos están priorizados de una forma, otros de otra. Requerimos que se mire integralmente a la persona, que se la acompañe, que se la priorice adecuadamente, y por eso la importancia de la priorización por factores clínicos, evidentemente, esto es un sistema de salud, pero también incorporando factores sociales, algo que ya hace, por ejemplo, el Instituto de Neurología, que está incorporando esta priorización mixta. Entonces, creo que la normativa tiene que ser consecuencia de eso, de remirar primero el sistema desde el punto de vista de los pacientes, de poder mirar los procesos de ahí y después de eso traducirlo en un cambio normativo. Pero la normativa actual, digamos, para el piloto que ustedes han llevado adelante no ha sido un obstáculo. Ustedes igual lo han podido hacer, más allá de que tú quisieras que la normativa futura sea centrada en el paciente y no tanto en lo institucional. Para nada, estamos funcionando con la normativa actual y estamos funcionando bien. No sé si Paula o Ignacio, tengo otras preguntas, pero si quisieran comentar algo sobre el tema de la normativa, qué tan importante es la actualización y un poco el punto que hacía Cristóbal. Paula. Yo creo que ahora hay una bajada sobre orientaciones técnicas que todavía no ha bajado, pero que está en barbecho, por lo que yo he sabido en las últimas reuniones que hemos tenido con las personas del ministerio, que yo creo que de alguna manera va a dar cuenta un poco de algunas mejoras, pero yo creo que tampoco podemos esperar a la normativa para hacer cosas, y de hecho los servicios, independiente de la normativa, ya están haciendo cosas, porque obviamente ellos tienen a los usuarios ahí, entonces requieren resolver y dar cuenta rápido de los problemas de las personas. Pero yo también insistiría en el punto que es muy bonito, que ojalá también los servicios no solamente los miren desde los propios procesos, sino también de la vivencia que están experimentando los usuarios, ¿no? Porque eso da una mirada un poco distinta. Y hay una oportunidad, y de hecho algunos servicios lo hacen, porque tenemos consejos de usuarios que nos pueden proveer de información muy rica respecto a lo que está sucediendo, y eso ya existe.
Excelente. No sé si tú quieres comentar algo, Ignacio, sobre las normativas. Mira, yo coincido con Cristóbal y con Pablo en el sentido de que más allá que falte o no normativa, básicamente un tema de enfoque. Ya creo que el tema de la dimensión del usuario, pero con esta consideración es un actor ausente. Esto todavía ni siquiera está regulado. ¿Ya? Lo único que tenemos en términos normativos respecto a las experiencias son la OIRS. ¿Ya? Y este tema, digamos, pero y que aún la OIRS ni siquiera se utiliza como un instrumento como para sistematizar las observaciones, recoger las quejas y armar una política o una respuesta adecuada. Entonces, se requiere, claro, si yo quiero hacer un escalamiento y quiero, digamos, desplegar todo esto a nivel nacional, sí se requiere actualizar, ¿ya? Pero no es necesariamente un obstáculo hoy día, ¿ya? Perfecto. Eso, ¿ya? Gracias. Y en muchas partes no existe nomás, hay omisiones nomás. Claro, Eso es lo más común. También hay varios comentarios sobre el tema de la contactabilidad. ¿Ah? Y ahí hay varios. ¿Cuál es el horario? Había un comentario bien preciso ahí, el horario para la contactabilidad. ¿Qué es, hasta qué punto para que esta contactabilidad sea efectiva hay integración entre los sistemas de información? Entonces, la contactabilidad pues, es un aspecto, pero hasta qué punto dialogan los sistemas de información y los recursos que finalmente recaen sobre los servicios. No sé si quieren comentar ese punto, porque había varias personas comentando eso. Bueno, Cristóbal. este es un punto crítico porque al no poder contactar a los pacientes, los distintos establecimientos de salud están haciendo esfuerzos impresionantes para tratar de llegar a los pacientes. Nosotros nos encontramos con equipos de salud yendo a las casas literalmente a buscar pacientes, ¿sí? Y tenemos tantas demandas que no nos podemos permitir ese lujo, ¿no? Entonces, es impresionante lo que cambiamos los números telefónicos, ¿sí? La portabilidad numérica no es real en buena parte del contexto que atiende el sistema público de salud. Y entonces tenemos que buscar formas de mantener el contacto con los pacientes. Por ejemplo, el Servicio de Salud Suroriente desarrolló un buscador muy simple por la Unidad de Salud Digital que mira todos los teléfonos que están registrados en distintas partes, en distintos soportes informáticos. Eso ayuda, pero igual hay muchos que no logran ser contactados. El nivel de APS en general es quien tiene los mejores datos, ¿sí? Y entonces se requiere un trabajo más coordinado, porque a veces están buscando a esa misma persona en el nivel secundario o terciario, cuando en el nivel de APS saben dónde está. Pero aquí hay esfuerzos grandes y tal vez habría que partir, además, haciendo cosas coordinadas con el registro civil, ¿sí? Que anda por otro lado tratando de mejorar la obtención de los datos de contacto de las personas y un esfuerzo que el Estado en sí debiera hacer como uno solo. No importa por qué ventanilla uno se contacta con el Estado, ese dato de contacto es muy valioso para todos, en particular para el sector salud. Paula, Ignacio, no sé si quieren comentar sobre este tema de la contactabilidad, las restricciones y los costos para los servicios también. Sí, bueno, hay mucho de lo que ha pasado en pandemia a propósito de contactabilidad, ha sido en parte un esfuerzo grande de parte de los servicios de salud, ha llegado un poco más atrasado, algunos fondos más centralizados, e incluso de los propios trabajadores de la salud, o sea, el uso del propio teléfono celular, ¿no es cierto?, para hacer los contactos. O sea, ese tipo de cosas ha sucedido no infrecuentemente, ¿no? Yo creo que es bien interesante esto porque yo creo que nos pone como el tema del contacto como algo relevante, que muchas veces cuando uno planifica el tema de contacto como que no es tan relevante, o sea, por lo menos antiguamente, ¿no? Pero ahora es como, es básico, es central tener algunas plataformas combinadas que nos permitan estar en sintonía o en cercanía del usuario. Y yo lo vería el contacto con esa dimensión, ¿no es cierto? Con la dimensión de que estemos juntos en esto, ¿no? Y para estar juntos y para poder ayudarte y que tú me ayudes también, ¿no es verdad? Necesitamos estar comunicados, ¿no? Y uno cuando logra cambiar esa lógica, que el contacto tiene ese fin, yo creo que es posible que estrategias interesantes. Cuando uno baja a nivel de las comunidades, a nivel local, uno encuentra cosas muy interesantes, sobre todo que hacen atención primaria, como es, por ejemplo, tener contactos con los grupos organizados que permiten el contacto con, digamos, con los miembros de la comunidad y a partir de eso llegar a ellos.
Hay experiencias en África, que es mucho más complejo que nosotros, que han logrado éxito con algunas estrategias de este tipo. Entonces yo creo que tenemos, pero hay que ponerlo como un tema, ¿no? El tema del contacto. Yo creo que a propósito de COVID y de la vigilancia activa epidemiológica, se ha hecho fundamental, pero no solamente para eso, sino para estas cosas también. Ignacio, ¿quieres comentar tú sobre contactabilidad? Un comentario muy breve, ¿eh? Yo diría que claramente el tema de la contactabilidad hoy día es uno de los ejes para vincularse con la población. Es decir, es un tema clave. Ya pasar caso del tema COVID lo estamos viendo para el tema de seguimiento de casos y controles. ¿Ya? Es decir, efectivamente, si hubiera un sistema ya amplio y de implementación, digamos, ese aspecto sería mucho más fácil de implementar. Este es un tema general, ¿ya? Tal como decía Paula, nosotros como banco, por ejemplo, hoy día con el entorno COVID, aún estamos haciendo consultas ambientales y sociales por teléfono. Es decir, cambiamos un poco el esquema, ¿ya? Pero volviendo a salud, sí, es decir, efectivamente, igual que yo tengo, dicho de una forma, un programa de salud en algún tema, el tema de la vía de contacto por teléfono o por otro tipo de medio digital, tiene que ser una forma de vinculación. No puedo quedarme esperando a que llegue el paciente a la ventanilla, me toque la ventanilla para atenderlo. Es decir, claramente es una cosa que hay que trabajar y que no puede ser amateur. Es decir, aquí es lo que voy, digamos, hay muchas buenas voluntades, tenemos mucha experiencia en distintas partes, pero claramente tiene que ser tomado de forma estratégica como una forma de trabajo, ¿ya? Es decir, tomarlo como a ese nivel, ¿ya? No como una cosa accesoria, sino que algo que puede ser toral dentro de la respuesta sanitaria. Estamos sobre la hora, habían varias cosas más sobre el tema de la alfabetización digital, hasta qué punto la contactabilidad, la telemedicina, la alfabetización digital es un impedimento o no. Había otras preguntas también de la articulación en red, hasta qué punto la atención primaria realmente se ha ido desvalorizando en el tiempo y podría ser un canal realmente como para manejar mejor el tema de lista de espera. Pero más que hacer preguntas, les hice esas dos insinuaciones, pero dado que estamos sobre el tiempo, le quería pedir a Cristóbal, Paula o Ignacio, no sé si un minuto de cierre, no sé si quisieran hacer alguna conclusión de cierre. ¿Quieres empezar tú, Cristóbal? Bueno, yo solo reiterar que poner al paciente al centro del sistema y preocuparse de su experiencia de atención no solo va a mejorar la satisfacción de él y su experiencia durante todo el proceso, sino que va continuamente a optimizar la gestión del sistema. Y es bien importante incorporar esta dimensión en lo que hemos hecho en el Laboratorio de Innovación Pública, en conjunto con todas las otras instituciones que mencionaba al inicio. Está disponible tanto la visión completa de acompañar el viaje en los 3 niveles de atención, como este piloto que hemos rediseñado. Son todos bienes públicos que la universidad quiere poner al servicio de los distintos servicios de salud y establecimientos de salud a lo largo del país, de manera que ojalá se implementen, se adapten, se modifiquen a las distintas realidades y contribuyan a mejorar la experiencia de atención. Muchas gracias, Cristóbal. Paula, ¿quieres decir las palabras de cierre? No, solamente agradecer esta instancia, ¿no es cierto? Siempre que hablamos de lista espera o de espera, siempre finalmente nos vamos a que hay que pensar el sistema, ¿no? A redefinir el sistema y todo. Entonces, tampoco uno puede, yo creo que hay que tener como prudencia en ir pensando los cambios, pensando más bien estos ejes centrales que muy bien dijo, ¿cómo se llama? Cristóbal, el tema de la perspectiva del usuario, cómo lo miramos desde ahí, cómo miramos el tema del contacto, cuando miramos al usuario, cómo se hace relevante, que son elementos centrales y que requieren, digamos, voluntad política fundamentalmente. Y yo también quisiera hacer un énfasis en que, a propósito del hotel, y vuelvo a insistir, nosotros necesitamos capacitar y formar a los equipos más en estas herramientas. Estamos haciéndolo de manera muy artesanal. En la pandemia hemos visto, yo he estado muy preocupada, especialmente lo que está pasando en el sector privado, en algunas redes que he visto, porque creo que el sector público incluso lo está haciendo un poco mejor. Con más control, con más resguardo. Entonces, simplemente es como un desafío para los que formamos personas, ¿no? A propósito de mejorar la lista espera, la espera en salud, pero también el sistema de salud, cómo introducimos esta alfabetización digital de una buena forma con todos los estándares que correspondan. Eso nomás, así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Paula. Ignacio, ¿quieres dar alguna palabra de cierre? Mira, un último comentario, que en realidad un poco como les planteaba en la presentación.
Aquí, donde se está el debe, es cómo se organizan y gestionan los servicios de salud en su conjunto. Para los más viejos, se acordarán que en los 90 tuvimos la reforma del sistema de financiamiento y las prohibiciones sanitarias. Y ahí suponía que el financiamiento iba a ordenar toda la red. Sin embargo, todo lo que es organización y gestión en red es una reforma que está al debe. Yo diría que honestamente lo que habría que empezar a discutir es la tercera reforma, no sé, pero la reforma de la función de producción pública, especialmente cómo se articula, o público-privada. ¿Cómo esto se articula? Obviamente en un ambiente de colaboración y de desarrollo, y que incorpore todos estos elementos, y donde obviamente la incorporación de diversos actores públicos y privados y de la academia son indispensables, ya así como diálogo, pero sí pensarlo como de esa perspectiva, incluyendo toda la riqueza del trabajo que ha conducido Cristóbal. Así que muchas gracias por la invitación, por poder participar, así que y cuenten con nosotros. Y claro, yo estoy lejos, pero tenemos todo un equipo de soporte que trabaja en distintas áreas, así que ahí con Yolanda y con Patricia Jara, que no está acá presente en el video, pero con ellos. Muchas gracias. Sí, disculpa, creo que Patricia Jara fue uno de los tantos comentarios que había, yo lo omití. Quiero saludar a Patricia Jara, a algunas personas que mandaban saludos desde Talca, otras de Los Ríos, y pedirle a Osman de Maipú, en fin, a un montón de personas que nos mandaron saludos y comentarios, pedirle disculpas porque obviamente no podemos cubrir todos los comentarios. Agradecerle nuevamente al Banco Interamericano de Desarrollo, a Yolanda Martínez, su representante, por la colaboración, por supuesto al Ministerio de Salud, y vamos a seguir en esto, ¿eh? Así que, Cristóbal, tenemos un trabajo grande para continuar en esto junto al Departamento de Salud Pública de la Universidad. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. La próxima, el 6 de agosto tenemos un seminario sobre precisamente atención primaria de salud, así que quedan todos invitados si es que quieren acompañarnos en esa oportunidad. Muchas gracias.